Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Elaine, la abogada de Amber, en sus dos entrevistas que dio después del veredicto, tanto para NBC como para CBS. Bienvenidos a PAM 1111. Comienzan preguntándole cómo se encuentra Amber tras el veredicto y aquí vamos a tener un estímulo reflejo, ya que va a haber una pregunta que va a desencadenar una reacción en el cuerpo de Elaine. Cuando le mencionan cómo se encuentra Amber, después cómo lo tomó, vamos a notar que ella pasa de estar asintiendo a negar en el momento en que dicen cómo lo tomó Amber. Esto nos indica que Amber no lo tomó bien, por eso no lo tomó bien y es algo increíble. Además de eso, vemos cómo dirige su mirada hacia la izquierda superior, lo que nos indica que se encuentra recordando. Por lo tanto, visualmente está recreando una imagen de lo sucedido, de cómo tomó Amber, y sabemos que de acuerdo a lo que su cuerpo nos indica, no lo tomó bien. For Johnny Depp, how did she handle it? You know, one of the first Después de eso sucede algo interesante y menciona que Amber lo primero que dijo fue que esto era un retroceso para las mujeres y que ella se sentía responsable por eso. Pero cuando menciona eso Elaine, vamos a notar cómo eleva su hombro derecho. Esto quiere decir que está maquillando su respuesta y hay retención de información. Por lo tanto, no fue lo primero que dijo Amber o ni siquiera lo dijo a ella. Además, también vamos a notar que el mencionar que eso lo dijo Amber le genera un pico de ansiedad ya que traga saliva. Entonces, desde aquí hay un foco rojo, porque si estás afirmando algo y contando algo sucedido, te genera ansiedad y hay una necesidad de retener información. You know, one of the first things she said is, I am so sorry to all those women out there. This is a setback for all women in and outside the courtroom, and she feels the burden of that. Well, no. Luego le preguntan que si está impactada porque el jurado rechazó la historia de Amber y podemos notar cómo Elaine comienza a levantarse de su silla y a moverse. Esto es un reflejo de una incomodidad interna. Recuerden que nuestro cuerpo es un reflejo de nuestras emociones y lo que sentimos en el momento. Por lo tanto, la incomodidad interna la vamos a ver reflejada como una incomodidad externa. El querer arreglarnos, el querer acomodarnos es este reflejo. Por lo tanto, aquí además de ansiedad hay incomodidad. Are you stunned that the jury essentially rejected her story? Well, you know, really what happened here is Algo a lo que quiero que presten atención es la forma en que Elaine contesta las preguntas, ya que no contesta directamente lo que se le pregunta, sino con algo que ella quiere contestar y que ya trae guionizado. Ahorita vamos a hablar más de este guión preestablecido, pero vamos a ver que ella trae temas que quiere abordar y a los que busca darles énfasis y simplemente los acomoda dependiendo la pregunta, aunque no esté contestando lo que le están preguntando. En este caso lo hace cuando menciona el juicio del Reino Unido, donde menciona que el jurado encontró por lo menos 12 actos que había cometido Johnny de violencia doméstica. Cuando menciona eso, vamos a poder notar cómo eleva su mentón, que se conoce como M53, y nos indica superioridad, reto, seguridad. Por lo tanto, estamos viendo que cuando menciona estos temas a los que les quiere dar énfasis y que ella ya tiene establecidos, retoma una postura alfa. trials. Johnny Depp brought a suit in the UK for the same case, and the burden of proof was easier for him there. También quiero que le presten mucha atención a la palabra demonize. Elaine va a estar utilizando esta palabra repetidamente, no solamente en esta entrevista, sino en la siguiente. Demonize o demonizar significa que se le atribuyen cualidades diabólicas o perversas a una persona para que la vean así. Por lo tanto, lo que Elaine está buscando ahora es hacer énfasis en esta palabra para demostrar que el equipo legal de Johnny lo que buscaba era hacerla ver como una persona perversa. Entonces presten mucha atención porque es ahora parte del discurso de Elaine el querer cambiar esa perspectiva. So what did Depp's team learn from this? Demonize Amber and suppress the evidence. What basically they did here is demonize her, you know, and that's because she was demonized here.
Después de eso, la abogada menciona que ellos tenían una enorme cantidad de evidencia, pero cuando menciona eso, niega con la cabeza. Esta es una discordancia y contradicción, ya que su cuerpo está contradiciendo lo que ella está afirmando verbalmente. Además de eso, también podemos notar esta expresión. Esta es una expresión de disgusto y desagrado, y lo pueden notar porque hay una contracción en el surco nasolabial por la forma en que se forma y se tensa su boca. Por lo tanto, estamos viendo que hay desagrado y una contradicción al mencionar que había mucha evidencia. We had an enormous amount of evidence that was suppressed in this case. La entrevistadora le menciona a Elaine el momento donde ella le dijo al jurado que se encontraban por lo menos un momento de agresión y que no lo hicieron. Cuando menciona eso, Elaine nuevamente va a evadir esa respuesta y va a comenzar a decir que el escrito ni siquiera tenía el nombre de Johnny, el artículo que ni siquiera hacía referencia a Johnny porque no tenía su nombre, algo que no tiene nada que ver con lo que se le estaba preguntando. Después de eso vamos a notar esta expresión. Esta es una expresión donde podemos ver cómo abre sus ojos, eleva sus párpados superiores y genera una tensión, donde podemos ver la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, indicándonos énfasis, sorpresa y también falta de control. And they didn't. And the other part to bear in mind here is nothing changed. The op-ed didn't even mention Mr. Depp by name. And so Después sucede algo interesante y es que la entrevistadora menciona las redes sociales. Cuando menciona esto podemos notar cómo Elaine baja su mentón, su barbilla y además pasa la lengua por sus labios. Ambos movimientos son defensivos, de protección, pero también de amenaza. Es cuando te proteges pero estás listo para atacar. Por lo tanto, ella se sintió atacada, también se siente amenazada con la necesidad inconsciente de protegerse, pero también amenazante. Y llega este momento al final de la entrevista donde Elaine menciona que hubo mucha evidencia que no quisieron aceptar e integrar. Y cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Vean cómo ella intenta sonreír, pero lo hace apretando los dientes y tensando su mandíbula. Esto nos indica la frustración, el enojo. Por lo tanto, por más que Elaine esté intentando convencer y generar esta nueva narrativa, la vemos realmente con un conflicto interno, enojada, frustrada, la vemos que sus emociones la están superando. a number of the evidentiary issues, there was so much evidence that did not come in. Cuando le preguntan si Amber tiene el dinero para pagarle a Johnny, ella contesta que no, y podemos notar cómo genera una U invertida con su boca, que se conoce como una unidad de acción 24 y nos indica frustración y conflicto interno. Judgment. Oh, no, absolutely not. Finally, Analicemos ahora cuando la entrevistaron en CBS y ahorita se viene lo interesante, ya que además de tener esta línea base y tener una idea anterior de cómo estaba contestando, podremos también comparar estos momentos para conocer un poco más de su guión y qué es lo que quieren vendernos a la audiencia. Recuerden que entre más énfasis se haga en algo, entre más se repita la misma frase, es porque realmente es lo que quiere que la audiencia se quede. Por lo tanto, aquí vamos a saber esa estrategia que tienen, porque vamos a ver que no es tanto espontáneo, sino más bien un guión que hay de por medio. They learned from the UK case is to demonize Amber. So what did Depp's team learn from this? Demonize Amber. Le dicen que gracias por aceptar esta entrevista, que también le habían hecho la propuesta al equipo legal de Johnny, pero que ellos declinaron y que decidieron no ir a esta entrevista. Cuando menciona eso podemos notar que hay una micro sonrisa simétrica en Elaine. Vamos a ver cómo su comisura se eleva rápidamente, indicándonos satisfacción. A ella le agrada escuchar que ellos no aceptaron el ir a la entrevista. We did also reach out to Johnny Depp's team, but they declined to be interviewed this morning. Elaine, we did also reach out to Johnny Depp's team, but they declined to be interviewed this morning. Elaine. Luego le dicen que es una gran victoria para Johnny y Elaine menciona y un gran retroceso para las mujeres. Cuando menciona eso podemos notar que no es algo espontáneo y lo podemos saber ya que dirige su mirada hacia arriba a la derecha. Esto nos indica que está conectando con su lado racional, por lo tanto está conectando con ese guión que tiene y lo podemos comprobar ya que utilizó las mismas palabras en la entrevista que acabamos de ver, en la otra entrevista. Por lo tanto es parte de esos temas que ya tiene establecidos
establecidos y el énfasis al que le quiere dar. Además de eso, podemos notar cómo estira horizontalmente sus labios. Esto se conoce como una unidad de acción 20 y nos indica que está sintiéndose afectada en ese momento o que está a punto de ser afectada. Lo podemos relacionar cuando alguien te va a pegar, haces esto, o cuando ves un choque o te toca un accidente, haces esta expresión. Esto es que estás a punto de verte afectado y es lo que está pasando aquí. This seems to be a huge victory for Johnny Depp this morning. Yeah, a major setback for women inside the courtroom and outside the courtroom. This is a setback for all women in and outside the courtroom. Luego dice que Amber tenía una enorme cantidad de evidencia, pero vean cuando menciona eso cómo nuevamente baja su mentón. Esto se conoce como M54 y lo que está haciendo nuevamente es esta postura de protección. Por lo tanto, baja su mentón y además nuevamente estira sus labios. Por lo tanto, aquí nos indica inseguridad, desconfianza, búsqueda de protección. Entonces, ni ella misma está creyendo lo que está diciendo. Y esta es la segunda contradicción en la misma afirmación. En la otra entrevista, cuando afirmó que había mucha evidencia, negó su cuerpo. Ahora cuando lo está mencionando se está protegiendo. Aquí hay nuevamente un foco rojo de falta de veracidad que también nos indica que ella misma está consciente que no había mucha evidencia. You know, Amber had an enormous amount of evidence. We had an enormous amount of evidence that was suppressed in this case. Por lo tanto, hasta este momento, cuando Elaine menciona que hay mucha evidencia, podemos ver esta contradicción y esta desconfianza. Le preguntan que por qué cree que no le creyeron a Amber, a lo que ella contesta que fue por Johnny Depp, porque es una celebridad. Pero la entrevistadora le menciona que Amber también es una celebridad. En ese momento vamos a ver cómo la abogada se paraliza unos momentos. Esto quiere decir que su cerebro está procesando y está buscando la respuesta que va a dar. Está buscando una escapatoria y por lo mismo vamos a notar cómo comienza a tartamudear hasta que encuentra la respuesta y es utilizar su propio guión. Va a dejar de lado lo que le están preguntando y nuevamente va a recurrir a su guión. Lo vamos a saber por qué, ya es algo que dijo, pero también lo vamos a notar porque nuevamente eleva su mentón en el momento en que comienza a contestar con esta respuesta preparada. Como recuerdan, se los mencioné, el elevar el mentón cuando contesta nos indica otra vez esa postura alfa de seguridad. Why do you think they did not believe her? I think that a lot of that was that it was Johnny Depp. I think the celebrity status. But she's a celebrity too. Presten atención en cómo se paraliza unos segundos, luego se traba y ya que recurre a lo de Reino Unido que está en su guión, ahora sí eleva su mentón. Remember, it's a tale of two trials. What happened here is it's a tale of two trials. Por lo tanto, pasa de ese momento de shock, de estar buscando una respuesta, a recurrir a su guión y entonces retoma ese momento de seguridad porque es algo que ya tiene establecido. Algo a lo que quiero que presten atención es a la mirada de Elaine. Van a estar viendo que cuando ella contesta va a estar volteando a ver a todos los entrevistadores. Cuando ella contesta y ve solamente a uno, cuando su mirada se fija en uno de los entrevistadores, quiere decir que ella se siente más segura y hay más coherencia con lo que está diciendo. Pero cuando ella comienza a ver a cada uno y está variando de uno a otro cuando está contestando, nos indica que hay inseguridad en su respuesta. Y recuerden que esto se conoce como confirmation glance. Lo que está haciendo es buscar la aprobación de cada uno y ver cómo están reaccionando ante lo que ella está diciendo. Esto se hace usualmente cuando la persona quiere estar atenta a cómo están recibiendo la información la otra persona para ver si los está convenciendo usualmente de algo que no es verdad. El entrevistador le dice que lo interesante es que el jurado mencionó que Amber actuó con malicia. Cuando menciona eso podemos notar que Elaine nuevamente decide no contestar a esa pregunta ni mencionar nada al respecto. Otra vez se va por la tangente utilizando su guión y los temas que ella venía a abordar y a hacer énfasis para que la audiencia retenga esa información y se quede ahora con eso. Y vamos a ver que ella evita totalmente la pregunta y menciona que el artículo no tenía el nombre de Johnny. Nuevamente algo que hizo en la entrevista pasada. También cuando le preguntaron algo que no quiso contestar, mencionó que el artículo ni siquiera tenía el nombre de Johnny Depp. Ahora lo vuelve a mencionar, al igual que el juicio del Reino Unido y la palabra demonize. That's a pretty high standard to approve it.
And it's pretty amazing since the op-ed never even mentioned Mr. Depp. The op-ed didn't even mention Mr. Depp by name. Nate, que es el otro entrevistador, le dice que a veces lo mejor es dejar de lado a todos los demás y centrarse en uno, en los errores que uno cometió. Por lo tanto, le pregunta que si no cree que ella, Amber o alguien de su equipo cometió un error o haría algo diferente. Cuando menciona eso y plantea esta pregunta, podemos ver que esta es la reacción de Elaine. Vean cómo lleva su cabeza hacia atrás empujando su mentón. Esto se conoce como M58 y nos indica contrariedad, sorpresa. Por lo tanto, la pregunta la sorprende, pero también nos indica que es algo que ella no quiere reconocer. Menciona nuevamente las redes sociales y dice que se sentía como el Coliseo romano. Lo interesante es que utilizó las mismas palabras y la misma referencia en la otra entrevista, por lo tanto nuevamente nos indica de ese énfasis que quiere hacer. And I think the social media, it was like a Roman Colosseum. It's like the Roman Colosseum, you know. Le preguntan que si no cree que hubo abuso por ambas partes, a lo que ella contesta que no, pero vamos a poder notar cómo su cuerpo se hace hacia adelante y además dirige su mirada hacia la izquierda, lo que nos indica que está recordando cuestiones que escuchó, ya que está conectando con su memoria auditiva. Was the case? No, and that's one of... Y por último, para terminar con este análisis, me gustaría hacerlo con este momento que me pareció muy interesante, y es cuando Elaine utiliza nuevamente esta frase que ella dice que mencionó Amber, y es que es un retroceso para las mujeres. Cuando menciona eso, Nate instantáneamente le pregunta directamente que si ella dijo eso, que si Amber dijo esas palabras, y podemos notar que esto no le agrada a Elaine, podemos ver que se enoja, y además ella niega ligeramente con la cabeza cuando le dice que sí. Le dice sí y niega ligeramente, por lo tanto nuevamente hay una contradicción. Ya que termina de hablar, podemos ver cómo se le queda viendo a Nate directamente, al entrevistador que dijo eso, se le queda viendo, mantiene su mirada a manera de reto o intimidación. Aquí nuevamente podemos ver que hay una contradicción. En el momento pasado, cuando afirmó que Amber lo dijo, maquilló su respuesta. Además, había ansiedad. Ahora hay enojo y contradicción. Was I am so sorry to all these women. That's, She said that? Yes, Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir y también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo video. Bye.